And one, two, three. Yeah, fresh. Yeah, fresh. Buenas a todos. Hoy tenemos el enorme placer de tener en el podcast de Cancha NBA a Manolo Valdivieso. Para los que no lo conozcáis, Manolo es un fisioterapeuta sevillano que, actualmente ejerce como fisio y preparador personal de la estrella de la NBA que todos conoceréis, Kristaps Porzingis. Y además de todo esto, también desempeña la función de Strength and Conditioning Coach de los Dallas Mavericks, actualmente en la NBA. Lo primero, Manolo, darte las gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo para pasarte por nuestro podcast, que sabemos que tienes poco tiempo. Nada, hombre, a vosotros gracias por contactar conmigo. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, llevamos unos días a ver si lo cuadrábamos este año. Sí. Está complicado este año con todo el tema de la pandemia. Está complicado porque el calendario está comprimido y no nos da respiro. Y así que, bueno, ha sido difícil, pero lo hemos conseguido. Bueno, muchas gracias. Si te parece bien, Manolo, me gustaría empezar un poco repasando cómo ha llegado un profesional de la fisioterapia como tú y de la preparación física a ser el fisio personal de una superestrella de la NBA como es Porzingis, y también ir charlando un poco y comentando algunos aspectos interesantes como la manera de trabajar en los equipos NBA, cómo has vivido también el tema de las lesiones en Kristaps, cómo lo ves ahora de cara a la lesión que ha tenido también hace poco. Y también me interesaría mucho conocer un poco ese lado personal de Porzingis y también cómo es tu relación con él, tanto profesional como también como personal. Así que nada, en fin, hay un montón de temas que tratar y de los que, tenemos muchas ganas de comentar contigo. Así que, si te parece, empezamos ya con la primera pregunta, ¿vale? Y yo creo que la primera pregunta es obligada. Es un poco cómo conoces tú a Kristaps y cómo empieza tu relación con él, cómo fue este momento y también cómo es el momento en el que él te transmite que, quiere que tu relación con él sea mucho más estrecha, que le acompañes a la NBA. Y también me gustaría tratar el tema de cómo fue para ti, si fue una decisión complicada, el tema también de abandonar Sevilla e irte, en ese caso a Nueva York, después a Dallas, un poco que nos comentes tu experiencia. Bueno, pues yo llego al Baloncesto Sevilla, que era el antiguo Caja San Fernando y era el actual COSUR Betis. Yo llego como fisioterapeuta ayudante de Manuel Fernández, ¿no? Que es el fisioterapeuta que ha habido en Sevilla, que ha tenido el equipo baloncesto durante más de 20 años. Entonces yo a Manolo, que también Manolo como yo, lo conocí cuando yo era jugador. Yo desgraciadamente tuve lesiones sobre todo al principio de mi carrera, que me condicionaron un poco la evolución como jugador profesional. Y bueno, yo ahí conocí a Manolo, por Manolo empecé a estudiar fisioterapia, y cuando yo llego a Sevilla, después de haber terminado mi carrera como jugador y demás, en una charla coincido con él y él, la verdad es que fue muy cariñoso conmigo, se alegró mucho de verme, hacía muchos años que no lo veía, y fue él el que me trajo al equipo. Entonces, yo llegué como fisioterapeuta asistente, pero bueno, Manolo, por motivos suyos personales y demás, tuvo que abandonar el equipo, y entonces me quedé yo como fisioterapeuta prácticamente solo esa temporada. Y bueno, ese año era un año en el que jugábamos Eurocup, era un equipo muy joven. Teníamos un propietario nuevo, un propietario americano, un entrenador americano, en fin. Y la verdad es que entre el staff y los jugadores se creó un vínculo bastante bonito y bastante chulo. La verdad es que lo pasamos muy bien. La primera parte del año fue horrorosa porque no ganábamos un partido, pero después, durante la segunda parte de la temporada, cambiamos de entrenador, vino Casimiro, y la verdad es que ese año disfrutamos muchísimo. Y bueno, Chris ese año tuvo algunos problemas físicos, no tuvo mucho, la verdad, pero bueno, algún 15 de tobillo, en fin, él siempre, tú sabes, él es un jugador que le gusta tratarse, que le gusta cuidarse, y empezamos a tener la rutina de que después de los partidos él era el último en venir a mi habitación. En mi habitación siempre yo tenía la camilla y todo lo que necesitaba para tratar a los jugadores, y casi siempre el último que llegaba era Chris. Y bueno, pues empezamos a tratar cada vez con más frecuencia, y muchas veces nos quedábamos charlando, y bueno, y a partir de ahí, pues la verdad es que surgió al principio fue una relación profesional, y bueno, luego poco a poco, sobre todo en los últimos años, pues también tenemos nuestra relación personal, porque bueno, pues somos amigos, ¿no?
Y yo tenía la sensación de que Chris iba a querer tirar de mí en algún momento, porque en verano fui a verlo a Letonia, él tiene un campus en Letonia, me pidió que fuera y yo veía que él físicamente no estaba en la, digamos, yo veía que no iba en la dirección correcta, la verdad. Desde aquí, desde España, a mí me daba esa sensación, pero bueno, como yo no estaba trabajando con él cuando él estaba en sus primeros años en Nueva York, y Giannis, que es su hermano y su agente, después de su segunda temporada con los Knicks me contacta y me dice que sí, bueno, que si yo estaría interesado en irme con Chris en verano, que tenían que prepararse para el Eurobasket, que era una temporada pues muy importante para Chris y que bueno, que lo ayudara un poco en la off-season, ¿no? a prepararse para esto. Y nada, fui a Letonia, estuve con unos días y al poco tiempo él me dijo, oye, Valdi, ¿tú te vendrías conmigo para Estados Unidos? Y yo le dije que sí. En aquel momento fue un poco como tirarse ¿sabes? A la piscina sin agua, ¿sabes? Porque Sí. entonces tuvimos una conversación breve en su coche y yo le dije, mira, tío, yo me voy contigo, pero bueno, tienes que entender, acabo de tener una niña, tengo un buen trabajo en el Betis, yo soy sevillano y además que me gusta Sevilla, me gusta la Semana Santa, la feria, me gusta vivir allí, ¿sabes? Mi mujer llevaba 10 años trabajando en la misma empresa, en fin, nosotros teníamos nuestra estabilidad hecha como cualquier familia que acaba de tener un niño, en fin. Y yo simplemente le dije, mira, tío, yo no me voy a poner aquí a negociar para intentar ganar más o menos dinero. Yo lo que sí te pido es que si yo voy contigo detrás, como yo le digo que soy Rigodó en la vuelta al mundo, ¿sabes? Si yo voy detrás de ti, tío, pues haz que tenga como mínimo la calidad de vida que tengo en España, ¿sabes? Y la verdad es que él me dio su palabra y así estamos, tío. No hemos tenido nunca un problema, la verdad. Yo voy con él donde él necesita. Intento que tenga su parcela, lo que es la parcela suya física y demás, que estén todas las piezas en orden. Y la verdad es que él cuida de nosotros, con lo cual hasta el momento la verdad es que estamos contentos, ¿sabes? Ojalá estemos así durante mucho tiempo. O sea que tú, por lo que he entendido, al final cuando él te llama, él ya estaba en Estados Unidos, estaba jugando en los Knicks, y tú cuando fuiste ahí, o sea, ¿tú estuviste con él cuando ya estaban los Knicks o ya cuando él se fue a Dallas? No, yo empecé con él después de su segunda temporada en los Knicks, empiezo yo con él ese verano. Él juega el Eurobasket, luego empieza la temporada y en el mes de febrero la jugada esta que hace el mate y cuando Sí. cae le cae Antetokounmpo en la rodilla y una jugada fortuita justo le golpea la rodilla y le rompe el cruzado. Entonces, pues, ahí, pues, imagínate cómo era la situación, ¿sabes? En una ciudad como Nueva York, con la situación que teníamos con la franquicia, en la que Chris, pues, prácticamente no tenía mucha confianza en el staff y, bueno, la verdad es que ahí, pues nos tocó, pues, andar por el desierto durante un año y medio. La verdad es que fue un año duro, sobre todo, bueno, para mí fue duro, para él, pues imagínate, ¿sabes? Sí. Y en mitad de esa rehabilitación es cuando se produce el trade a Dallas. Entonces, él todavía estaba fuera de las pistas, pues todavía no estaba preparado para volver a la competición. Entonces, pero aún así Dallas hace un traspaso por él y yo voy con él de Nueva York, vengo a Dallas y a la semana Dallas me propone colaborar con ellos en la franquicia. Entonces, por decirlo de alguna manera, el 75% de lo que yo hago en mi día a día el tiempo se lo dedico a Chris y el resto pues colaboro con ellos, sobre todo con jugadores que tienen algunas peculiaridades, por ejemplo Boban, JJ Barea, que está en la ACB, también fue uno de los jugadores que trabajaba conmigo, que venía de una lesión, de una ruptura del Aquiles. En fin, jugadores que quizás tienen alguna peculiaridad un poco más, pues son los que a mí, además que son los que me gusta realmente, ¿sabes? Que entonces, pues, y desde que yo llegué se cambió un poco el sistema no por mí, pero cambiamos un poco, los Mavs cambiaron un poco el sistema, la metodología de trabajo y pasamos a individualizar más el trabajo y a dividirnos los jugadores. Entonces se aumentó un poco el staff y como que cada uno se encarga de 4 jugadores. Y de esta manera pues haces un seguimiento más cercano, porque al final con los partidos, los viajes, toda la tecnología que tenemos, tener todos los datos, analizar todos los datos y demás de toda la plantilla es difícil. Entonces
lo hicimos así y la verdad es que a mí me viene bien también porque, bueno, aprendo mucho de mis compañeros, tengo la suerte de tener toda la tecnología a mi alcance y luego también, pues hombre, quiera que no, también Chris y yo tenemos un cierto respiro porque si no sería bastante estar todo el día con la misma persona, pues también tampoco es bueno, o sea, en cualquier relación. Así que más o menos esa es mi historia de cómo he llegado a Y Dallas. una pregunta a raíz de esto que comentas del trade de Porzingis. Tengo entendido que los Knicks, bueno, trabajan de una manera bastante diferente a Dallas y de hecho Sí, los Knicks no te quería, bueno, no te querían ni a ti ni a nadie que fuera fuera de la organización, entiendo, ¿no? Entonces, si nos sí. puedes comentar un poco, o sea, un poco cómo era tu trabajo cuando él estaba en Nueva York y en qué se diferencia del de Dallas. Pues mira, son dos franquicias bastante diferentes. Nueva York es una ciudad que la gente tiene un gran ego, por decirlo de alguna manera. Es una ciudad que sí, y de hecho creo que si no tienes esa forma de ser, no terminas encajando, ¿no? Entonces, ellos a mí al principio creo que me vieron como una especie de amenaza o algo. Yo bueno, ellos no sé si tienen, creo que tienen un fisio, el resto son athletic trainers y strength and conditioning coaches. Yo se lo dije y le dije, mira, yo no vengo aquí a ser el fisioterapeuta de los Knicks. Yo no tengo interés en quitarte a ti el puesto. Yo vengo aquí a hacer un trabajo distinto, a ayudaros a vosotros y al final, si el jugador está en buenas condiciones, es bueno para todo el mundo. Entonces, y bueno, ellos no estaban muy abiertos a colaborar. El primer año yo no podía entrar en el facility, en fin, entonces eso nos dificultaba el trabajo, aunque bueno, Chris en el edificio en el que él vivía teníamos un gimnasio con piscina, con pista de baloncesto, en fin, el edificio tenía un gimnasio muy bueno, ¿no? Entonces ahí podíamos hacer todo el trabajo individual que Chris necesitaba y luego en su casa él tenía una especie de consulta que montamos y así estuvimos trabajando. Entonces el trabajo salía, lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo que poder trabajar directamente en el practice facility o en el arena, antes, después de los partidos, los viajes, etcétera, etcétera. Dallas es una franquicia que tiene a Casey Smith como el director de toda la parcela física y médica. Es un hombre tiene mucha experiencia y es un hombre muy afamado aquí en Estados Unidos. Y yo con Casey la verdad es que conecté desde el principio. Él tiene una forma de ver las cosas más open-minded, ¿sabes? Como tiene la mente abierta, entonces ellos también tenían al osteópata de Dirk Nowitzki, que es alemán, que de hecho sigue trabajando con nosotros, en fin, ellos estaban más acostumbrados a cooperar o colaborar con otro tipo de profesionales externos a la franquicia y demás. Entonces Casey habló conmigo, me lo propuso, yo le dije que sí y a partir de ahí, pues en lugar de trabajar, yo no trabajo en la parcela médica, por decirlo de alguna forma, con el resto de jugadores, solo con Chris. Lo que sí empecé a trabajar en la parcela más en la preparación física, con Jeremy Holsopel, que es mi compañero, entre comillas, es mi jefe. Y bueno, y con Jeremy también encajé desde el principio. Al final él es la persona más cercana con la que tengo que trabajar ahora. Ha sido nombrado recientemente Strength Coach del año pues, en la NBA. Y la verdad es que es un profesional espectacular. Yo la verdad es que he tenido mucha suerte porque he trabajado con muy buenos profesionales y Jeremy es uno de ellos, del que yo aprendo y me nutro. Y la verdad es que en ese sentido la experiencia está siendo bastante buena, ¿sabes? Y un poco volviendo a lo que comentabas antes, el tema de, creo que fue febrero de 2018, que fue cuando el tema de la lesión, cuando le cae Giannis encima de la rodilla. ¿Cómo vives tú el momento y también cómo vive un poco Kristaps? Porque al final un jugador tan joven, también con sus características de cómo es él físicamente, tiene que ser complicado. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo fue este proceso, cómo lo vivisteis ambos. Pues mira, yo estaba sentado ese partido con mi mujer, con mi hija y con Martin, su hermano, uno de sus hermanos. Estamos sentados en segunda fila, además, ese día. Y tal como Chris cae, pues en las primeras filas no se ve muy bien, pero tal como él hace la jugada y cae, yo lo primero que pienso es se ha roto el cruzado. Por la forma en la que cae y demás, y no lo había visto bien, pero luego enseguida una persona que me enseñó la repetición y dije, el cruzado se ha roto. Entonces,
yo cojo y entro para la zona de vestuario y tenía un coche esperando para llevarlo a hacerle una resonancia magnética en el momento. Entonces yo voy con Chris, voy al hospital, él está haciendo la resonancia y ellos tienen lo típico, hay un monitor que están viendo cómo va saliendo imagen y demás, y yo ya me huelo que algo pasa. Entonces yo le pregunto al médico, el médico no me responde, en fin, nos dice, no, hay que ir de vuelta al Madison, tal, y cuando llegamos al Madison, la verdad es que fue una situación desagradable, porque yo ya sabía me imaginaba que Chris había roto el cruzado, a mí me echan del vestuario, una cosa que fue surreal, cuando además Chris dijo que si, bueno, dijo, mira, si me vais a decir algo, ya que nos lo decís a los dos, se lo decís a Baldi también, y estaba el presidente de los Knicks, el director general, la doctora, en fin. Fue una situación bastante desagradable, y luego, pues imagínate, toda la prensa, Nueva York, todo el drama que siempre hay en torno a los Knicks, y la verdad es que eso, por decirlo de buena manera, no ayudó mucho a que la relación fuera la más bueno, es la que es, ¿no? Pero no fue de gran ayuda, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, Chris, pues tuvimos que plantear la rehabilitación del cruzado por nuestra cuenta. Sí. Elegimos al cirujano que fue David Calche, que es un cirujano de Nueva York súper afamado, que la verdad es que es como el Michael Jordan de la cirugía, por decirlo de alguna manera. El tío tiene una gran fama y una gran reputación. Entonces, bueno, elegimos a David Calche, la cirugía salió muy bien. Y a partir de ahí pues nos planteamos, Chris se quería volver a Europa, yo le decía que se tenía que se esperase un poco, que íbamos a darle un par de meses tranquilos en Nueva York, que tampoco íbamos a poder avanzar mucho si nos íbamos, por si, en fin, yo quería estar allí por lo que pudiera ocurrir. Sí. Y luego pues a mí se me ocurrió la idea de contactar con el Madrid. Contacté con el Madrid, con los fisios del Madrid, a los que yo conocía. Ese año ellos habían tenido a la lesión de Jules y la lesión de Kuzmich, creo que sí, que era el otro chico que estaba haciendo la rehabilitación del cruzado. Ellos nos abren sus instalaciones y llegamos a Madrid. La verdad es que fueron 2 meses y algo que estuvimos en Madrid donde avanzamos muchísimo. Ellos nos ayudaron mucho. Samu, que es el fisio que ellos tienen, Javi Barrio, con el que yo hablo muchísimo, Juan Trapero, que es el preparador físico, esos tres, que además son profesionales como la copa de un pino, además son buenos tíos, se volcaron con nosotros, nos dieron cierto soporte, nos nutrimos también de su experiencia. En fin, tú sabes que cuando tienes una lesión pues te actualizas, ¿no? Siempre te... Entonces nos quitamos un poco del drama de Nueva York también, de las fotos, los periodistas, la gente, la bulla, y nos centramos en la rehabilitación. Pero bueno, fue una rehabilitación muy larga en realidad. Nosotros lo planteamos con calma, queríamos, como decíamos, bulletproof. Nosotros siempre hemos dicho a prueba de balas, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que de esa rodilla es que se recuperó estupendamente, no le ha dado ningún problema, fue todo en la dirección correcta y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos, ¿no? Es que también lo que he leído es que un jugador de su tamaño, creo que son 2,21, que una lesión de este calibre, no había un precedente antes al final, porque sí que es verdad que lo había, sobre todo en el fútbol podía haber, pero claro, jugadores de 1,80 que no tiene nada que ver con su físico. Claro, es que yo, por ejemplo, cuando tengo una reunión antes de irnos, los Knicks nos dan una especie tenemos una reunión y el staff médico de los Knicks me dan como una especie de timeline, ¿no? Como dónde debe estar el jugador en cada fase de la rehabilitación. Y yo les digo, mira, es que sinceramente no me voy a guiar por esto porque la mayor parte de los estudios que se hacen son en personas, pues eso, en futbolistas amateurs de la universidad de donde, en jugadores de voleibol, nadie hace investigaciones con All-Stars de la NBA y la peculiaridad de Krista es pues bueno, su físico es su mayor peculiaridad, ¿no? Entonces unas palancas muy largas, muy móvil, muy ágil, muy rápido para su estatura. Entonces
pues había que tener otro tipo de cautela. Y en ese sentido, pues bueno, nosotros, como Kepi decía, que estábamos haciendo el Kepi Protocol, y en realidad ¿no? Y yo se decía, ¿cuándo tengo que correr? Pues tío, pues no sé cuándo tienes que correr. Sé cómo tienes que estar para empezar a correr. O sea, no sé cuándo vas a empezar, pero sí sé cómo quiero que estés para que empieces a correr. Igual que cuándo voy a volver a jugar. Ya veremos, pero para que vuelvas a jugar tienes que estar así, 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 así y así. Y así lo hicimos. Entonces, la rehabilitación nos ha ido bien. La verdad es que en ese sentido estamos muy, muy contentos, pero claro, era, como dicen los americanos, era un challenge, era un reto, ¿no? Y había mucha gente que era pues negativa y escéptica a la hora de la rehabilitación de KP. Pues mira, tío, se ha recuperado. Ahora se ha lesionado, tuvo una lesión por desgracia, tuvo también por otro contacto directo, tuvo una lesión en la otra rodilla y ya está al nivel previo a la lesión, que nosotros con la tecnología que tenemos la capacidad de ver cuando un tío está realmente... nosotros diferenciamos lo que es el return to play con el return to perform. Entonces, la vuelta a competir o a jugar es una cosa, la vuelta realmente a que un jugador esté a su nivel previo competitivo es otra. Y gracias a Dios nosotros tenemos la capacidad de poder saber con cierta exactitud cuándo un jugador está en cada etapa. Y ahora Chris, de la otra lesión, también se ha recuperado. Y es un jugador que ha tenido lesiones, pero que se ha recuperado de ellas, y a mí no me cabe duda de que él va a encontrar un momento de tranquilidad donde el cuerpo suyo va a madurar y se va a dedicar a jugar baloncesto. Y a raíz de esto, bueno, he leído también que también cambiasteis pautas alimenticias, creo que incluso una cosa que me hizo bastante gracia, que contratasteis a la chef de Bradley Cooper, ¿puede ser? Creo que lo he leído, que al final también es muy importante el tema de la alimentación, sobre todo en deportistas de alto rendimiento. Entonces, si nos puedes hablar un poquito de esto, que sí que es verdad que me hizo especial gracia por lo del tema de Bradley Cooper, pero bueno, que... Pues mira, te voy a explicar cómo fue aquello. Cuando Chris se rompe el cruzado, decimos, bueno, sobre todo además con Estados Unidos, con la comida rápida, una ciudad como Nueva York, en fin. Yo digo, mira, tío, tenemos un Ferrari, perdona, tenemos un Ferrari aquí, pero no le estamos echando el mejor combustible, ¿sabes? Entonces nos pusimos a pensar que Chris tenía un doctor en aquella época que conocía se llama Christine, que efectivamente creo que después estuvo con Chris un tiempo, volvió con Bradley Cooper y ahora monta su propia empresa. Efectivamente era la chef de Bradley Cooper y la contratamos, y la verdad es que Christine era fabulosa en todos los sentidos, porque yo no he visto una persona medir más qué nutrientes hace falta para una comida, tener más variedad de recetas, o sea, la variedad que esa mujer hacía de todo tipo, de unas combinaciones de comidas peruanas con asiática, con tal. Y ahí fue cuando realmente empezamos a echarle cuenta a este tema. Luego cambiamos de médico, porque es verdad que Chris siempre ha estado muy interesado y yo, bueno, yo he empujado en esa dirección y Chris ha sido siempre proactivo, ¿no? En ver cómo funciona su organismo, cómo responde al esfuerzo, cómo responde al estrés, cómo responde al descanso, los alimentos, en fin. Y empezamos a hacer pruebas y test y bueno, al final fuimos investigando hasta que dimos con el que es su médico ahora, que para mí es un... No sé, es difícil explicarlo, pero la medicina de la que este hombre habla casi que es diferente a la medicina que nosotros de usuario que conocemos. Entonces, ahí profundizamos bastante más en conocer exactamente cómo reacciona Chris ante el esfuerzo, la comida, los alimentos, el descanso, etcétera, etcétera. Y ahí hilamos todavía más fino. Entonces, pues la verdad es que Chris ha cambiado sus hábitos. Él tiene unas pautas que vienen de su médico y del staff que tiene su médico, y ahora tiene otra chef en casa distinta a Christine, porque Christine, como te digo, ya no está con nosotros. También es cierto, cuando llegamos a Madrid, en Madrid Samu, que es experto en psiconeuroinmunología, es un fisio que tiene en Madrid, que es muy, muy sabio y muy experto. Samu nos dio una serie de pautas, porque había una serie de factores y una serie de signos que a mí no me terminaban de convencer de cómo estaba respondiendo Chris. Trabajar haciendo ayunos intermitentes, en fin, limitando una serie de alimentos y
y vimos una evolución muy favorable en los meses que estuvimos allí cambiando 4 cosas. Y eso fue quizás esa fue la primera piedra así que pusimos realmente que llevamos hasta ahora. Pero sí, como te digo, ¿verdad? Tuvimos a Christine, que fue el H de Bradley Cooper. Y, es que lo leí y me hizo gracia, pero bueno, aparte sí, también. es gracioso, es gracioso. Y además hablaba muy bien de él Sí. eh, Sí, por eso también quería resaltar un poco el tema de la nutrición, que hay veces que también se deja un poco aparte y vamos, para un deportista del nivel de Cristal es importantísimo. Sí, nosotros la manera también depende un poco del atleta y del deportista. Hay deportistas que te dicen, mira, tío, yo entreno, pero a mí déjame ¿sabes? Yo tengo mi vida, me gusta comer así. Y Chris en ese sentido es una persona que colabora mucho y él es muy proactivo. Él está siempre leyendo, buscando cosas en internet. Hay veces que me viene con algunas cosas, mira, he visto esto, tal. Y yo, tío, Chris, pues yo creo que eso no lo veo, ¿sabes? O no, hay veces que tiene razón y que tiene alguna idea y empezamos a probarlo. Entonces, pues con Chris al final y yo siempre lo digo, tío, ya no solo Chris, sino en la NBA estás hablando de los mejores atletas del mundo prácticamente. Entonces, para tú realmente ayudar a un tío de esto a conseguir un poquito, tienes que tener controlados muchísimos pequeños detalles, ¿sabes? Que a la larga todas estas pequeñas cositas suman. Entonces ya no solo la nutrición, es el control de carga, es el trabajo que haces en el gimnasio, son los tratamientos de fisio, el tema del recovery, en fin, el tema del sueño, la hidratación, en fin, es que son muchos pequeños detalles que al final hacen un todo que sí que hace que el deportista rinda más, ¿no? Así que sí, la nutrición para nosotros es una pieza fundamental. De hecho, tener un chef privado bueno en Estados Unidos es algo bastante caro. Pero mira, tío, para nosotros es importante. Estuvimos en Madrid, tenemos un chef también, en Letonia tenemos también chef. O sea que para nosotros es una pieza fundamental. Vale, y ahora yéndome un poco también por el tema más un poco físico, ¿vale? Porque al final lo que comentábamos antes, Porzingis por sus características, pues es un jugador complicado de trabajar físicamente, entiendo. Ya que al final, lo que tú comentabas también antes, a pesar de que tenga un gran tamaño, es un jugador que al final, por sus características pues, y la manera también de jugar en la NBA actualmente, pues necesita eso, rapidez, explosividad. Y bueno, supongo que trabajar todo esto en un hombre tan alto como él será complicado. Entonces, lo que me gustaría un poco hablar ahora contigo, que nos contases, es si nos puedes comentar un poco cómo es su día a día de entrenamiento, tanto también con el equipo como personal. O sea, cómo sería un día, por ejemplo, no sé si de partido, a lo mejor otro de que no sea partido, cómo haría él. Y también me gustaría aprovechar para que me comentases el tema de los entrenamientos de movilidad, porque sí que es verdad que hicimos una entrevista hace unas semanas con Pere Gallego, que es el agente de Serge Ibaka, y nos comentó que él le daba mucha importancia también un hombre grande como Serge. Entonces quería saber qué importancia le das tú al tema de los entrenamientos de movilidad, que a veces no, quizá no se le da tanta importancia, pero por lo que hemos visto sí que puede tenerla en un jugador tan grande como es Cristal. Pues mira, te voy a diferenciar un poco de lo que es durante la temporada de lo que es la postemporada, ¿sabes? Porque el trabajo es bastante diferente. Y también te digo que aquí hay que individualizar mucho. Chris es una persona que necesita trabajo de gimnasio, pero no enfocado como la gente piensa a la hora de ganar musculatura, porque yo siempre digo que eso es lo más sencillo. Cualquiera va al gimnasio, o sea, yo voy al gimnasio, mi padre yo lo pongo a entrenar y en 8 semanas, comiendo bien y demás, vas a ver cierta evolución, ¿sabes? Si quieres ganar, si quieres poner los bíceps grandes, o sea, eso ¿sabes? No es algo que sea realmente complicado. Pero claro, hoy día tenemos que ver la peculiaridad que tiene el juego y la peculiaridad individual. Entonces, el juego ya sabemos cómo es. No es como hace 15 años que las posesiones eran más largas, se movía menos la bola, había mucho más poste bajo, los jugadores eran más pesones. Y la gente dice, estos tíos jugaban 82 partidos al año, ¿no? Y no se lesionaban. Y dices tú, porque es que el juego era completamente distinto. Es que hoy día el ritmo es tan alto, se corre tanto, que ahí es donde aparecen las lesiones. Entonces, en ese caso, pues el jugador tiene que estar, pues como tú dices, ligero, móvil, rápido, ágil, en fin.
la peculiaridad que tiene Krista es que a Chris le hace falta un trabajo de fuerza y de potencia. Eso significa que él, con el menor peso posible, tiene que ser capaz de desarrollar la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible, básicamente. No nos interesa ponerlo muy grande porque además él, cuando ha ganado masa muscular, no se ha sentido bien, no se ha movido bien, no ha tenido... Con lo cual hay una pequeña línea entre lo que es mantener un buen tono muscular y hacer un trabajo de fuerza acorde a lo que él necesita, sin sobrecargarlo durante la temporada. En fin, es una especie de rompecabezas. Pero bueno, a grosso modo, nosotros durante el verano, siempre cuando termina el verano, él descansa unas cuantas semanas, un par de semanas más o menos, que es que él se va de vacaciones, luego empieza a hacer un trabajo más parecido tipo yoga, pilates, en fin, cosas así, un poquito para ir volviendo, algo de pesas, pero casi como algo opcional. Entonces, la primera parte del verano sí que es una parte en la que sí que nos centramos un poco en ganar masa muscular. Sí que ahí hay un trabajo más intenso de pesas, más volumen. Los entrenos son más largos, quizás menos intensos, pero más largos. Y esa es una primera fase del verano. Luego sí que poco a poco vamos introduciendo entrenamientos de baloncesto y luego ya sí vamos enfocándonos en un trabajo de fuerza, potencia, velocidad, etcétera, etcétera. Agilidad. Y es un trabajo más que se transfiere más a lo que es las necesidades de un jugador de baloncesto. Entonces un poco diferenciamos ahí. Y luego ya al final, antes del training camp, solemos hacer un pequeño deload para llegar frescos al training camp. El problema que tiene la NBA es que viajan muchísimo y se entrenan muy poco. Con lo cual, nosotros la forma en la que lo hacemos, que como te digo, el jugador tiene que estar dispuesto a hacerlo. Chris va al gimnasio todos los días. Lo que pasa es que hacemos pequeños, lo que nosotros decimos micro workouts. Y bueno, hay varios jugadores. Boban, por ejemplo, también va al gimnasio todos los días. Es un jugador que le gusta, que lo demanda. Dwight Powell también es un jugador que va al gimnasio todos los días antes de los partidos. Entonces, incluso antes de los partidos hacemos una pequeña sesión de fuerza y en función, pues, de las necesidades de cada jugador, pues se incide más en una cosa u otra. Por ejemplo, Boban es una persona que es tremendamente fuerte, pero tiene el problema de la movilidad. Pues con Boban hacemos más hincapié en eso. Chris es una persona muy móvil, pero sin embargo necesita mantener un buen tono muscular que lo mantenga sano en la pista. Pues entonces con Chris necesitamos hacer un trabajo más enfocado en la fuerza y en la potencia y demás. Y luego, pues, como te he comentado antes, tenemos tecnología que nos permite ver en qué estado está el jugador, ¿no? En cuanto a su velocidad contráctil, por ejemplo, en cuanto a su capacidad de salto, vemos ahí la fuerza y la potencia que desarrolla un jugador. Entonces, el entreno va muchas veces enfocado, dirigido un poco en función a a los datos que obtenemos en este caso, de la force plate, ¿no? Que hacemos test, por ejemplo, nosotros hacemos un test que le hacemos test a los jugadores todos los partidos antes del partido. Hacemos un test que dura 30 segundos, pero nos da muchísima información y eso, pues, nos dice un poco en qué estado físico está el jugador y enfocamos el entreno a algo más explosivo o a saltos o a fuerza o, en fin, a un trabajo excéntrico ya. Pero bueno, un día normal de Chris, por ejemplo, esta mañana hemos tenido meeting con el entrenador a las 12:30, o sea, con los entrenadores para ver el partido. Uh-huh. Y antes de eso hemos estado en el gimnasio, hemos estado haciendo un trabajo de fuerza para un trabajo preventivo de lesiones para sus rodillas, y luego hemos hecho un poco de cardio, que antes de los partidos a él le viene bien sudar un poco. Ha hecho un poquito de cardio, una cosa corta, pero para estar activo hoy. Luego hemos estirado, en fin, hemos hecho un trabajo de movilidad y de estiramientos y luego ya ha ido a la charla y ya está preparado para el partido. Y ahora, antes del partido, pues hacemos una primera... Cuando llegamos al partido, hacemos movilizaciones. Yo le repaso prácticamente todas las articulaciones del cuerpo. Hacemos un trabajo de terapia manual, donde hacemos unas técnicas articulares y de movilidad. Aquí se utiliza mucho unas pistolas que producen como una especie de vibración para la musculatura y demás. Yo le repaso la musculatura, si ese día tiene algún otro problema, pues hacemos un pequeño tratamiento.
y ya luego pues hacemos el trabajo de fuerza de antes de los partidos. Todos los jugadores pasan por el gimnasio antes de los partidos, todos. Nosotros tenemos esa costumbre. Hay unos que hacen un trabajo de core, otros que hacen un trabajo más propioceptivo, otros más de movilidad, otros de fuerza, en fin, en función de lo que cada uno necesita. Pero bueno, Chris hace como unos 15 minutos hace un micro workout, como te digo, con una buena activación, luego hace el tiro, tira 15 minutos con Sham, que es su entrenador, y después de eso lo vendo y ya está ready para jugar. Esa sería una rutina de... No está mal, ¿eh? No. Mal, no está mal, estamos entretenidos. Pero sí, a diferencia de cómo se trabaja en Europa, aquí los jugadores van al gimnasio todos los días. La mayoría de ellos. Lo que pasa es que es verdad que el gimnasio no solo es levantar mancuernas haciendo bíceps, sino ahí cada uno tiene sus cualidades o sus puntos débiles, y en función de eso pues hacemos un trabajo enfocado en una dirección u otra, pero trabajo de gimnasio todos los días. O sea que como mínimo esa es un poco la diferencia que ves tú también, un poco entre trabajar en Europa como tú trabajaste en España y un poco en la NBA, ¿no? Más tema gimnasio, más preparado también, supongo más tecnología, quizás. La diferencia, hay muchas diferencias. Empieza mucho en dónde se enfoca el trabajo. Aquí en Estados Unidos se piensa que la mejora del equipo parte por la mejora del jugador. Entonces, no hay entrenamientos colectivos como en Europa, porque el calendario no te da respiro. Juegas un día sí, un día no. O sea, este año con el COVID, un día sí, un día no. Con lo cual, el día que pues, haces un pequeño entreno mínimo, sí lo haces. Pero, sin embargo, sí que se hacen muchos entrenos individuales. Se hace mucho trabajo individual, de tiro individual, de técnica individual, de gimnasio, entonces está todo más individualizado. Es cierto que los staffs son muy largos, con lo cual son mucho más grandes, con lo cual sí te permite individualizar más en un jugador. Pero esa es la principal diferencia. Y luego la cultura de trabajo que tienen los jugadores en la NBA no la tienen los jugadores europeos ahora mismo. Es decir, el jugador europeo está acostumbrado a entrenar 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, pero no está acostumbrado a ir al gimnasio todos los días. Yo ahora, por ejemplo, con el calendario tan apretado que tenemos en la NBA, digo, hostia, la de tiempo que yo tenía para preparar a un jugador para un partido. Juega un partido a la semana. Entonces, yo creo que ahí en Europa todavía falta un pasito, sobre todo impulsado por los entrenadores. Los entrenadores yo creo que tienen la mentalidad todavía de quiero hacer mucho trabajo en la pista, quiero hacer mucho trabajo colectivo. Y poco a poco quizás se va a ir yendo más a la mentalidad americana de menos tiempo en la pista colectivo y más tiempo individual para cada jugador. Pues el que tiene que hacer dribbling, hace dribbling, el que tiene que hacer tiro, el que tiene que hacer poste debajo, el que tiene... Y eso aquí en Estados Unidos sí se hace. Y luego ya te digo, la mentalidad del jugador, el jugador americano está todo el año entrenando. El verano, los off-season son 4 meses, si no te metes en playoff 5 meses, pero son 5 meses que está el tío levantando pesas, su entrenador particular de tiro y de tal. Y en verano los jugadores evolucionan mucho. En Europa el jugador pues generalmente se va de vacaciones, hace algo, pero no como aquí. Aquí yo creo que en ese sentido los jugadores tienen esa mentalidad. Y además si no lo haces es que la liga te expulsa. O sea, el nivel competitivo es tan alto que los jugadores que no hacen eso generalmente no duran mucho en la liga. Vale, y ahora me gustaría también comentar un poco el tema de lo que hablabas antes, después de esa primera lesión. Luego, cuando en Dallas se vuelve otra vez a lesionar, que bueno, volvió ahora creo en enero, ahora en el 2021. ¿Cómo fue este momento? Porque yo creo que también tiene que ser un poco complicado, tanto para ti como para él, después de pasar la lesión que ya pasasteis vosotros juntos, al final volver otra vez, que creo que se rompió el menisco de la otra rodilla, me parece que fue. ¿Cómo vivisteis esto? ¿Cómo le afectó también un poco a él psicológicamente? ¿Cómo fue este proceso? Hombre, pues fue un proceso, pues imagínate, tío, te pega rehabilitando un cruzado, juegas un año que vienes de una lesión, un equipo nuevo, parece que no, pero a Chris al principio también le costó trabajo volver a competir y volver a sentirse bien. Entonces llegamos a la burbuja donde estaba haciendo 30 puntos por partido
vuelve a ser el KP que queríamos. Y el primer partido de playoff en un rebote, creo que fue en el primer cuarto. Yo noto que le dan un golpe en la rodilla, lo veo cojeando, termina el partido y nos quedamos así un poco preocupados, tal. Al día siguiente no podía extender la rodilla. Entonces, claro, le explora la rodilla, ves que hay un problema. Hacemos una resonancia y efectivamente vemos que hay un pequeño daño en la parte externa, ¿no? Del compartimento externo de la rodilla y bueno, dijimos, mira, tío, vamos a trabajar el día de hoy. Y estuvimos todo ese día, el día entero estuvimos trabajando. Intenté hacer bicicleta por la mañana, lo metí en el gimnasio, a ver si sudaba, lo traté por la tarde, lo metí en la piscina y en un momento se le desbloqueó la rodilla. Y la verdad es que fue un alivio instantáneo, ¿no? Entonces la rodilla se le desbloquea, al día siguiente juega el segundo partido de playoff, lo hace decentemente bien, el tercer partido lo hace bastante bien, aunque perdemos, y hay un momento en el que la rodilla dice hasta aquí ya no puedo más. Ya volvió a tener molestias, ya la rodilla daba signo él refería signo de inestabilidad, tal, y ya fue cuando decidimos pararlo y bueno, ya tuvo que repararse quirúrgicamente el menisco. Al final, pues, tío, las lesiones siempre vienen mal, ¿sabes? Pero bueno, claro. O sea, no hay nunca un momento bueno para un jugador para lesionarse, ni a principio de temporada, ni al final, ni en mitad, siempre por algo, por una cosa o por otra. Este año la complicación añadida ha sido el COVID. Sí. Que la temporada, si nosotros, la NBA parecía que iba a empezar la temporada en marzo, con lo cual dijimos, bueno, tío, de aquí a marzo tienes tiempo para operarte y recuperarte con tranquilidad. Y no, adelantaron al final de marzo, se fueron a diciembre, adelantaron ahí unos cuantos meses y la verdad es que luego, sin que el equipo esté entrenando, es lo que te decía, nosotros decíamos, bueno, tío, para que tú estés a tu nivel previo a la lesión, necesitas estar en la pista de baloncesto, ¿sabes? Pero si el equipo no entrena, es que vas a tener que empezar a jugar partidos sin estar realmente al 100%, ¿sabes? Yeah. Que es una... no es lo óptimo que se debe de hacer. En un mundo ideal no deberías de hacer eso, pero claro, es que si el equipo no entrena, pues es que al final... Con lo cual, pues bueno, Chris ha empezado la liga en una situación un poco, bueno, no como nosotros queríamos, pero gracias a Dios ahora mismo está donde queremos, ahora mismo está moviéndose muy bien, está jugando bien, él no tiene molestias, con lo cual, pues mira, tío, la verdad es que estamos contentos. Déjame un segundo que creo que me estoy quedando sin batería. Sí, no te preocupes. Las cosas del directo. Voy a poner esto aquí. Ahora. Vale, pues me gustaría también, aprovechando esto que comentaste, lo del tema de la burbuja, que me comentaras un poco cómo fue tu experiencia, también un poco la experiencia también de los Mavericks, cómo es ir a la burbuja, porque bueno, yo lo vi desde fuera, sí que es verdad que vi varios blogs de jugadores un poco para ver cómo era por dentro, pero yo creo que quién mejor como tú, que estuviste ahí para contarnos un poco cómo fue esto, que fue también para ti pues encerrarte ahí, no ver a tu familia también. Entiendo que no solo para los jugadores, también para todo el staff médico, todo el personal fue complicado. Entonces, si nos puedes comentar un poco la experiencia. Pues mira, la experiencia es... Tengo un buen recuerdo de la burbuja, la verdad, pero no volvería a hacerlo. Así, pero no por nada, sino porque no quiero estar tanto tiempo fuera de casa, ¿sabes? Para mi mujer y para mis hijas fueron 2 meses difíciles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la NBA no pudo organizarlo mejor, sinceramente. Los protocolos de seguridad fueron estrictos, pero era la zona más segura del planeta. Sí. O sea, COVID-0. Y luego, todo lo que ellos montaron estaba bien. Estábamos en un recinto hotelero. Nosotros estábamos con los Sixers, con los Pacers,
Brooklyn estaba ahí, Orlando estaba ahí, luego vino Portland que los cambiaron de hotel, en fin, pero era un hotel, los Rockets también estaban, pero era un hotel enorme, con lo cual nosotros teníamos un edificio para nosotros, donde nosotros nos llevamos el gimnasio, o sea, no entero, pero en varias habitaciones nos trajimos nuestras propias máquinas, nuestras propias pesas, montamos la zona del training room, montamos el gimnasio, en fin. Y la verdad es que la organización estuvo muy bien, muy bien. Y a nosotros a nivel de equipo y a nivel de grupo nos vino bien porque siempre había alguien con quien hacer algo, había gente a los que les gustaba jugar al golf se iban a jugar al golf, a los que les gustaba pescar se iban a pescar. A mí que me gusta estar en la piscina y demás, pues yo estaba en la piscina. Por lo cual es como, para nosotros como grupo nos vino bien. Yo creo que el equipo estaba muy unido ahí y nos vino bien. La burbuja fue algo positivo para la franquicia. Luego el staff estaba muy reducido. Cuando íbamos allí no sabíamos que nos íbamos a encontrar tampoco. Yeah. Y en ese sentido la verdad es que yo trabajé esos 2 meses muchísimo porque es que siempre tenía algo que hacer. Y ya te digo, si reduces un staff con una plantilla NBA en una burbuja donde al final estás todo el día en el trabajo, pues trabajamos bastante. Pero fue positivo, fue una experiencia chula, fue chula, sí. Yo tengo un buen recuerdo de la burbuja. O sea que estuvo bien, pero lo que tú dices, que no volverías. Pero yo por mi situación personal, ¿no? Y familiar. Sí, no, está claro. Sí. Mi mujer, al final, nosotros no somos americanos, entonces estamos en Dallas, no es como está en Sevilla, ¿sabes? Y mis hijas son pequeñas, tengo una con 2 años y otra con 4, entonces, tío, pues yo cuando volví las vi cambiar, ¿sabes? Entonces, no, está claro. Además eso tienes que añadirle que durante el año estás casi todo el tiempo de viaje también. Y luego llega el verano y me tengo que ir a Letonia, con lo cual al final yo soy muy familiar, a mí me gusta muchísimo estar con mi mujer, me gusta estar con mis hijas, lo que más me gusta en el mundo, entonces otra burbuja, vamos, que creo que no se va a dar, pero si se ha dado este año yo ya dije, mira, yo voy unos días, me vuelvo, nos turnamos, lo que sea, pero yo me allí más de... Vale, y bueno, ya te voy a hacer un par de preguntillas más por no tampoco quitarte mucho más tiempo. Sí que me gustaría saber un poco qué te parece los Mavericks como franquicia. Un poco también saber cómo fue la adaptación de Kristaps a ella. Y también me gustaría saber si conoces personalmente a Mark Cuban, porque bueno, tiene bastante fama de bueno, ser de los mejores de toda la NBA. Entonces, que me hables un poco de la franquicia. Y luego también en relación con esto, si me puedes contar también un poco con los jugadores que te has trabajado, que has comentado el tema de Boban, de Barea el año pasado antes de que se marchase a la CB. Entonces, un poco por saber, así a grandes rasgos, cómo es la franquicia de Dallas. Pues mira, voy a empezar por Mark. Mark es un tío muy cercano y muy risueño, es simpático, es carismático. La verdad es que Mark Cuban en ese sentido es lo que él transmite y lo que se ve de fuera es como es Mark. Le gusta además que la gente lo reconozca, sale en la tele, en el Shark Tank, en fin. Sí. Es una persona así, ¿no? Es carismático. Y luego Mark, yo creo que es un hombre muy leal a quien le es leal. Entonces, es una franquicia que rota muy poco a su staff y a sus trabajadores, ¿no? Si Mark te considera parte de la familia, tienes que hacerlo bastante mal o tiene que pasar algo raro para que irán, básicamente. Entonces, la verdad es que con nosotros Mark se ha portado muy bien desde el minuto 1. Conmigo personalmente me dio la bienvenida y además que lo sentí de verdad, que no fue algo de cara a la galería, sino que fue así. Luego es muy generoso. Cuando pasó cuando tuvimos que hacer la cuarentena, nos dijo, mira, os mando unas pesas a cada uno, o queréis una bicicleta, o luego cuando estábamos en la burbuja nos dieron la opción de tener algún tipo de ayuda para nuestras mujeres, si queríamos pues alguien que fuera a casa a limpiar o ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Entonces son detalles que se molan, valoran. tío. Se valora.
Entonces, eso en cuanto a Marc. La franquicia, pues bueno, yo no tengo trato realmente con el front office, ¿sabes? No sé exactamente, no puedo tener una opinión realmente de ellos. Si te digo que lo que son mis compañeros son grandes profesionales. Jeremy Holzapfel para mí es un crack. Creo que es el mejor preparado físico con el que he trabajado nunca. Es un tío que está tremendamente preparado, que trabaja muchísimo, que conoce el fútbol americano, conoce el baloncesto, los hockey. O sea, es un tío realmente, como yo le digo, porque yo se lo digo muchas veces, es élite internacional. Y luego Casey Smith, pues lleva toda la vida en la NBA. También es muy sabio, muy experto, es un gran comunicador, en fin, en ese sentido yo las personas con las que trabajo cerca sí te puedo decir que son excelentes profesionales. Y luego la franquicia, pues bueno, pues todavía creo que es una franquicia que está por ver, ¿no? Que es capaz de hacer, ¿no? O somos capaces de hacer. Eso el tiempo dirá, ¿no? Me preguntaste algo de Cristas también, creo. ¿Cuál es la pregunta relacionada a Cristas? ¿Cómo se había adaptado a la franquicia? Sí, ¿cómo se había adaptado a él también un poco? Porque después de también, y con la lesión, pues también supongo que fue complicado también cambiar Nueva York por Dallas. Tengo entendido que al final lo que tú dices son ciudades, o sea, son sitios completamente distintos. ¿Cómo lo afrontó él? Hombre, la salida de Nueva York fue bastante dura. La verdad, la afición a Chris, yo no entiendo el trato que le da ahora cuando vuelve, porque realmente Nueva York quería traspasarle como así lo hizo. O sea, Sí. Chris tuvo una reunión diciendo que no estaba contento aquí y demás, y media hora después ya lo tenían traspasado, con lo cual, y además ya sabemos que ese acuerdo lo tenían antes incluso de la reunión que ellos habían tenido, ¿no? Entonces, la salida de Nueva York, pues, no fue fácil. Llegar a Dallas, pues no nos lo esperábamos, la verdad. Dallas intentó recibirnos con cariño, como te he dicho. Pero bueno, son dos franquicias completamente distintas, ¿no? Y son dos ciudades completamente distintas, con personalidades diferentes. Así que, bueno, cada una tiene sus cosas buenas, cada una tiene sus cosas malas, ¿sabes? Nosotros ahora mismo, pues, estamos en Dallas, con lo cual, evidentemente, ya a Nueva York en Nueva York no pensamos, nuestro presente y nuestro futuro está aquí. Así que ahora mismo todo lo que tenemos en la cabeza pasa por los Mavericks. Así que... Y repasando también un poco toda su carrera en NBA, si tú tuvieras que decir un jugador que le ha marcado, no sé, puede ser compañero, que no sea compañero de la liga, que le ha marcado él a nivel personal, también a lo mejor a nivel de juego en el que él se haya fijado, ¿cuál sería? ¿O alguno que se te ocurre? Yo creo que Carmelo Anthony. Carmelo Anthony. Yo es cierto que cuando Carmelo estaba en los Knicks, yo todavía no estaba trabajando con Chris, pero al final Carmelo, aunque ha sido un hombre que lo han criticado y demás, pero jugar en el Madison es difícil. Jugar en una ciudad como Nueva York es difícil, y Chris siempre hablaba de él la capacidad que tenía Carmelo de quitarle presión a todo el mundo. O sea, la presión se la quedaba a Carmelo. Entonces, también eran sus años rookie, parece que no, pero llegas de rookie de Baloncesto Sevilla y llegas a los Knicks, ¿sabes? Entonces, yo creo que quizá una de las personas que más le haya podido enseñar quizá como en la NBA es Carmelo. Yo creo que Carmelo puede ser, porque el resto de jugadores estuvo con D-Rose, estuvo con Jackie Noah, en fin, que son buenos jugadores y han sido buenos compañeros, pero creo que quizá la persona que más le pudo ayudar en su aterrizaje NBA y demás fue Carmelo, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, dentro de Dallas, bueno, supongo, bueno, habrá varios jugadores, evidentemente, pues por ejemplo, Boban parece que es imposible llevarse mal con él, o por lo menos lo que se ve desde fuera. Pero ¿cuál dirías tú a lo mejor que es ese, no sé, con el que más está, con el que más se apoya, un jugador que a ti dentro de la plantilla actual? ¿KP dices? Sí, o sea, sí. Con Con todo en general, ¿no?
nosotros tenemos un buen grupo. Aquí cada uno tiene sus cosas, Sí. ¿sabes? Al final nos reímos mucho con Maxi, Boban es un personaje, Sí. en fin. Finney Hardaway, que ya lo conocía de cuando estaba, en fin, cada jugador tiene su... Este año teníamos a James Johnson hasta que lo han traspasado, que era también un personaje curioso, era un tío. En fin, yo creo que KP se relaciona más o menos con todos, son todos parecidos de la misma edad, en fin. Sí. Se llevan bien, también es un buen grupo, no es un grupo. Una pregunta a raíz de esto también, que también lo he leído en otra entrevista que te habían hecho hace tiempo. Sí que es verdad que parece que dentro del vestuario hay como creo que era entre Porzingis y Luka Doncic, que eran los que ponían un poco la música, ¿no? Un poco los que ponían reggaetón en el vestuario, que incluso gente se quejaba de que estuviese escuchando todo el día reggaetón, ¿no? Sí, vamos, es decir que el DJ creo que soy yo. Yo soy el DJ del equipo. Y el DJ soy yo. En función del público que tenemos vamos cambiando. Entonces, pero el que más pone, el que se encarga de la música generalmente soy yo, porque nosotros además ponemos música durante el entrenamiento, cosa que en Europa sería imposible de ni imaginar, ¿sabes? No me imagino yo a los jugadores europeos poniendo rap en mitad del entrenamiento, ¿no? Pero nosotros tenemos música puesta todo el tiempo. Menos, bueno, algún momento que Rick está hablando que la quitamos. Y generalmente el DJ soy yo. Y hombre, es verdad que creo que en un vestuario NBA nunca se ha escuchado tanta música española como en este, ¿sabes? Porque entre que Lucas escucha reggaetón, Chris escucha reggaetón, yo también escucho algo de reggaetón, teníamos antes a Barea, que ahora ya no está, pero también. Y varios jugadores, pues ahora tenemos a Nico Meli, que es italiano, Maxi, que es alemán, que jugó en España, con lo cual tenemos un Boban, que es serbio. Claro. Y tengo entendido tenemos... que Boban también chapurrea un poco español, tengo entendido, me parece, ¿no? ¿Verdad? Yo que no soy capaz de explicarme, pero el tío, incluso cuando hablo con Chris, el tío lo entiende y yo me quedo alucinado. Digo, ¿cómo era capaz de entenderlo? Y él me dice que es que ha visto algunas series españolas, Los Serranos la veían mucho en Serbia, y la versión original. O sea, yo alucino, ¿sabes? Pero es verdad, Sí. Boban, algo de español chapurrea el tío, sí. Sí, es que lo había leído y me hizo bastante gracia porque digo, joder, si ya es personaje o por lo menos transmite como es él, encima si encima chapurrea, lo ves hablando encima con un poco de acento sevillano, ya tiene que ser la leche eso. Pero bueno. Pues... Y luego, bueno, por ir finalizando ya, para no robarte más tiempo, quería preguntarte un poco también por tus sensaciones, por un poco tú, el tema de llevar tantos años, no sé cuántos años llevas ahora mismo fuera de Sevilla, ¿cuántos llevas? 4 años fuera de Sevilla. Años. ¿Cómo lo llevas? Me refiero, echas también de menos, supongo que tendrás familia en Sevilla. ¿Cómo lo llevas también tanto tú como Kristaps? Porque también tengo entendido que él se quedó enamorado tanto de España como de Sevilla y que incluso tú, bueno, supongo que a lo mejor pues dentro de unos años pues seguramente te gustaría volver, como es obvio. Entonces, por saber un poco ya para finalizar cómo lleváis esto y qué supone para vosotros al final estar alejados de familia. Pues mira, te digo, a mí yo tengo claro que tarde o temprano voy a volver a Sevilla. No quiero pegarme toda la vida viviendo en Estados Unidos. De hecho, no me veo viviendo toda la vida aquí. Bueno, mientras la carrera de Chris él siga en activo y nosotros sigamos trabajando bien y él quiera que yo siga trabajando para él, pues creo que voy a estar con Kristaps, ¿no? Pero bueno, luego en verano siempre vamos para allá, yo conservo mi apartamento allí, en fin, mis padres, la familia de mi mujer, mis amigos, todos son de Sevilla, entonces, y además es que a mí me gusta vivir en Sevilla, o sea, yo soy sevillano y me gusta mi ciudad y me gusta mi forma de vida allí, lo que pasa es que yo las condiciones que tengo en Estados Unidos es que... No, yo sí sé que habría mucha gente que sería reacia a hacer lo que yo hago, porque tampoco es fácil, o sea, vienes de fuera hablando, yo tengo que hablar inglés constantemente,
quiera que no, tío, es un mundo, imagínate si es un mundo competitivo la NBA, ¿sabes? A mí fácil tampoco me lo han puesto. Y estás fuera de tu zona de confort, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Al final, es verdad que en Estados Unidos están muy acostumbrados a que haya gente de todos sitios, pero bueno, no dejas de ser de fuera, ¿sabes? Y no hablas idioma igual que ellos, en fin. Entonces, eso pues parece que no, pero también es algo que llegas a la NBA, como yo llegué a los Knicks, ¿sabes? Pues, tío, al final yo siempre he tenido bastante confianza en lo que sé y también he sido bastante humilde en lo que no sé. En lo que no sé, he intentado no meterme, he intentado no tener mucho ego a la hora de decir, no, Chris solo trabaja conmigo. Nosotros hemos colaborado con gente con otros fisios, con médicos, con otros preparadores físicos, en fin. Creo que eso me ha ayudado a mí también a ganarme la confianza de Chris, ¿sabes? Porque él ve que yo quiero lo mejor para él, independientemente de si tengo que ser yo la persona que lo haga o que sea otra, ¿sabes? Pero, hombre, trabajar fuera de España y fuera de Sevilla y demás es duro. Y luego mi familia, yo tengo la gran fortuna de que mi mujer se adapta absolutamente a todo. Ella conmigo va donde sea. Mis hijas son bilingües las dos ahora. De hecho, una es americana, una nació en Dallas, vaya. Y bueno, para nosotros a nivel familiar, pues es un proyecto que tenemos. Al principio fue una apuesta, porque evidentemente la situación con la que nos fuimos no es la que yo tengo ahora. Fue una apuesta, yo aposté por Chris, mi mujer dejó el trabajo, yo dejé el mío. Nos fuimos a Riga primero, ¿sabes? Que no nos fuimos ni a Nueva York, luego a Nueva York. En fin, nos hemos movido muchísimo, las lesiones de por medio, en fin, luego Chris firma el contrato, que parece que no, pero nos da una tranquilidad a todos. Y la franquicia de Dallas empieza a trabajar, quiere que trabaje con ellos, en fin, que la situación ha ido mejorando poco a poco, pero que yo me veo en Sevilla en algún momento de mi vida. Seguro. Seguro, lo que no sé es ni cuándo ni a qué me voy a dedicar cuando me vuelva, pero que volveré a Sevilla lo tengo casi al 1000% de lo ganado. Y con respecto a Crista, es verdad que Crista fue muy joven a Sevilla, conoce Sevilla, le encanta España. Al final se vive mejor en España que en Estados Unidos. O sea, la cultura, la forma de vida, la comida, nuestros hábitos, en fin, se vive mejor. Yo sinceramente lo pienso. El problema que hay en España es que no hay oportunidades y hay pues menos dinero. En fin, no es lo mismo trabajar con Luka Doncic y con Porzingis que trabaja como trabajaba yo antes. En fin, es que el prestigio que te da, o sea, hay mucha, pero lo que es vivir bien se vive mejor en España. Entonces, Chris eso lo tiene claro. Él cuando se retire, él siempre me dice que va a tener una casa en España. O sea, él es una temporada de España. Sí. Vale, y ya por último, ¿vale? Ya para cerrar, o sea, si te preguntara, si te dijera cuál es el mejor jugador que tú has visto en directo ahí en la NBA, mejor jugadores, como quieras, los mejores que hayas visto tú en directo, ¿cuáles serían? Un poco por curiosidad personal esta pregunta. Tío, pues es que cada vez que veo a uno, digo, tío, mira, Pero ¿alguno que te haya impresionado especialmente? Mira, me impresionó mucho LeBron la primera vez que lo vi. Yo soy de la época de Jordan. Sí. Entonces, el debate este de siempre de si LeBron o Jordan, a mí me cogió más Jordan y después Kobe, ¿no? Que LeBron. Pero me impresionó mucho LeBron por lo listo que es y por el físico que tiene. Pero me sorprendió mucho la lectura que hace del juego. O sea, LeBron parece casi un luchador de Aikido. O sea, va por la pista y no tiene contacto con nadie. Es increíble. O sea, es capaz de ir manejando los contactos, los esfuerzos, cuando protesta al árbitro, cuando arranca, cuando para. O sea, en ese sentido, como líder en la pista, LeBron me pareció el número uno. Y luego es cierto que, por ejemplo, cuando ves a jugadores, después dices ¿qué jugador ves que sea casi como un robot? Pues Kawhi es como un robot. O sea, Kawhi no hace una tontería, no pierde un segundo en protestar al árbitro, defiende, ataca, falla y da igual, o sea, mete y da igual. O sea, es como una especie de máquina
en la pista, ¿sabes? Que dice, bueno, como decía Fitdale, respira, pero es que es verdad, ¿sabes? Guay cuando nosotros jugamos contra ellos en los playoffs, había jugadores de mi equipo que decían, es el mejor jugador de la liga. Había compañeros míos que lo decían. Pero claro, luego este año, por ejemplo, hemos jugado contra Steve Curry. Tío. Y es que otro jugador que dice, bueno, James Harden, Kevin Durant, es que hay muchos jugadores. El propio Lucas está ahora a un nivel también espectacular. Como ya veis, ¿sabes? Entonces es difícil decir quién es el mejor jugador, pero probablemente, no sé cómo va a terminar este año, pero si me dices el año pasado, probablemente LeBron fuera el mejor jugador ahora mismo de la liga. ¿Y algún jugador así que no tenga tanto nombre que a ti te haya impresionado? O sea, me refiero, no los típicos, como vamos a comentar, que al final, pues bueno, ya todo el mundo lo conocemos, el tema Kawhi, el tema LeBron, pero alguno que a lo mejor no tenga tanto nombre y que tú te sorprenda, ya sea de Dallas o de otro equipo. Bueno, nosotros tenemos jugadores que tienen muchísima calidad, que todavía están tapados, por decírtelo de alguna manera, ¿sabes? Nosotros tenemos un jugador que yo lo tendría en cualquier equipo de NBA y te va a sorprender, que es Maxi Kleber. Maxi Kleber. Yo, a ver, es otro tipo de jugador, sí, ¿vale? Sí. Yo es como, por ponerte un ejemplo, es como tener a Pierre Oriola en el equipo, ¿sabes? Yo a Pierre Oriola lo tendría en cualquier equipo, porque te da una serie de intangibles que no salen en la estadística, no salen en... Nosotros en ese sentido tenemos a dos jugadores como Maxi, como Finney Me, que son unos jugadores de equipo y de rol que son magníficos, o sea, son magníficos y que están, en mi opinión, están infravalorados en la liga, ¿no? Pero bueno, tío, luego es que tiene jugadores como por ejemplo Damian Lillard. Es que ese jugador es tan difícil de defender. O sea, pasa que él ya sí tiene el estatus de superestrella, pero le ha costado mucho trabajo ganarse ese reconocimiento. Pero es que es un jugador que tira desde tan lejos, es tan rápido, es un buen líder, se ve que es buen compañero, compite. Es que es un jugador también que dice, tío, que es jugadorazo, ¿no? Es que hay mucho, es que la NBA hoy día hay tantos jugadores que tienen... Es complicado, sí. Que tienen un nivel tan alto, es que hay mucho. Entonces yo pienso que en la época, por ejemplo, de Jordan o el propio Kobe, no había tantos jugadores tan buenos. Había 10 jugadores buenos, pero es que tú ahora coges y haces una lista de los 30 mejores jugadores de la liga y lo cambias de un equipo y lo pones en otro, y lo mismo un tío que te hace 18 en otro equipo te mete 28. O sea, es que hay mucho talento y hay mucha competitividad y mucha calidad en la liga ahora mismo, sí. Vale, pues nada, en principio hasta aquí, ¿vale? Que tampoco te queremos robar mucho más tiempo. Y nada, por supuesto, darte las gracias por haber estado aquí. Llevamos 1 hora y 10 minutos ya. Y nada, eso, que muchísima suerte. Creo que, bueno, hoy jugamos contra Rockets, me parece, ¿no? Ahora jugamos contra Rockets, sí. Contra Rockets, mañana contra Bucks, creo que también un buen partido ahí. Y nada, eso, que tengáis la mayor de las suertes y a ver este año en playoffs, que bueno, yo creo que hay equipo para... Yo creo que para llegar lejos, eso, que darte las gracias por tu tiempo, eso, que tengáis mucha suerte en lo que resta de temporada y que os respete sobre todo las lesiones a todo el equipo, pero bueno, sobre todo a Cristas, por lo que a ti te implica. Y nada más, eso, que muchísimas gracias por haberme atendido, que para mí es todo un placer haberte tenido en nuestro podcast y que nada, bueno, si a lo mejor de cara al futuro podemos volver a tener otra charla y eso, que tengas mucha suerte. Muchas gracias a ti, otro día hablamos, cuando tú quieras. Vale, venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. And 1, 2, 3. Yeah, fresh.